Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta presentación, ¿vale? Donde vamos a presentar sistemas de rehabilitación de cubiertas y rehabilitación acústica. Comenzaré con una pequeña introducción a lo que es la empresa, a lo que somos Chova, y luego ya nos centraremos en los sistemas que desarrollamos para este tipo de actuaciones. Vale. Bueno, nuestra empresa es una empresa somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Dentro de la impermeabilización abarcamos todo el campo de la impermeabilización bituminosa, sintética, drenantes, geotextiles, impermeabilizaciones líquidas, del aislamiento térmico, el XPS, lana mineral, PIR, losas filtrantes, que luego veremos la aplicación de las losas filtrantes en proyectos de rehabilitación. Y en el aislamiento acústico tenemos desde aislantes, absorbentes o productos multicapa, que también veremos luego cómo se pueden usar en sistemas de rehabilitación acústica. ¿Vale? En nuestra página web, ¿vale? Podéis encontrar todas las soluciones constructivas que estamos desarrollando, y dentro del buscador de soluciones constructivas pues tenéis archivos tanto de WG, BIM, BC3, descriptivos, ¿vale? Por si queréis copiar la unidad de obra y llevarla directamente al proyecto. Y también podéis encontrar un apartado donde están las soluciones de rehabilitación, tanto rehabilitación energética de cubiertas y rehabilitación acústica. Nuestra empresa o nuestros productos tienen las declaraciones ambientales de producto y las fichas medioambientales, ¿vale? Para la consecución de los certificados BREEAM, LEED y Verde. También estamos asociados somos socios de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Y bueno, de los proyectos más significativos que hemos desarrollado está el Auditorio de Tenerife, el Palacio de Congresos de Málaga, edificios del Ferrari Land de Tarragona, el Hotel Hyatt en Chile o el Hotel Riu Palace en Cabo Verde. Para que veáis un poco que no solo es una empresa a nivel nacional, sino también una empresa que trabaja mucho y asesora mucho a nivel internacional. Bueno, pues vamos a empezar con la rehabilitación. Vamos a hablar de la rehabilitación energética de cubiertas, ¿vale? Y hablaremos de dos maneras de actuar sobre una cubierta, solo actuando sobre el aislamiento o actuando sobre el aislamiento de la impermeabilización. Para eso veremos dos productos que tenemos en Chova que se están usando muchísimo en sistemas de rehabilitación de edificios. Bueno, como sabéis, el consumo de los hogares españoles, ¿vale? Gran parte de la energía de los hogares se va en calefacción, ¿vale? Y esto es porque los hogares españoles, el 80% del parque de viviendas son anteriores a la entrada al vigor del Código Técnico, y gran parte de ese 80% son anteriores a la primera normativa que obligaba a la colocación de algún tipo de aislante térmico. Entonces, para el objetivo de 2050 de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, o actuamos sobre ese parque de viviendas, o por mucho que esté el código técnico promoviendo la construcción y el diseño de viviendas cada vez más sostenibles, no vamos a conseguir ese objetivo. Por eso es importante y por eso también las autoridades están poniendo mucho el foco en lo que es la rehabilitación de los edificios, ¿vale? Una gran parte de esa pérdida de calor de los edificios se va por las cubiertas. Puede ser alrededor, en una vivienda unifamiliar, de un 30% de esa pérdida de energía. ¿Vale? El 5% en puentes térmicos, 25% similar a la cubierta en muros. Muy importante también el tema de los huecos de puertas y ventanas. ¿Vale? Hoy nos vamos a centrar, o desde aquí nos vamos a centrar, en lo que son las cubiertas. Esto. Vale. Bueno, para que tengamos una idea de qué es lo que nos está pidiendo el código técnico, ¿vale? El código técnico indica dos casos: cuando es una rehabilitación de parte del edificio o cuando es una rehabilitación de más del 25% de la envolvente. Si nos centramos en la zona de Cataluña, que es una zona C, ¿vale? Y nos vamos al catálogo de elementos constructivos para ver
para ver qué resistencia térmica puede tener un forjado convencional, un forjado de viguetas y hormigón, ¿vale? La resistencia que necesitamos para cumplir con esa demanda que establece el código técnico para rehabilitación, para solo parte de un edificio existente, estamos hablando de que la resistencia que necesitamos es de 1,99, ¿vale? Esto equivale a un espesor de XPS de 8 centímetros. Si ya nos vamos a que estamos rehabilitando más del 25% de la envolvente o es una obra nueva, ese espesor del XPS para un forjado existente de viguetas, de bovedillas, de hormigón, ¿vale? Esa necesidad de aislamiento pasaríamos del 8 al 14. Entonces estamos hablando de valores muy elevados de aislamiento. ¿Vale? Entonces vamos a ver un sistema para rehabilitar este tipo de cubiertas sin actuar sobre la cubierta existente, que es mediante una losa filtrante. Y posteriormente veremos un sistema de rehabilitación de la cubierta mediante el cambio de la impermeabilización y el aumento del aislamiento térmico. Vale, ahora os voy a presentar lo que es la inverlosa, que es una losa filtrante formada por un mortero hidráulico de 35 milímetros de espesor y un poliestireno expandido adherido a esa baldosa. ¿Vale? El XPS puede variar en función de las necesidades, desde los 40 hasta los 80 milímetros de espesor, y se puede combinar si no llegamos con esos 80 milímetros de espesor, se puede combinar con XPS, con más planchas de XPS y colocar la losa encima. Es un pavimento transitable, visitable, y las dimensiones son de 600 por 400 milímetros. ¿Vale? Y aquí os presento una rehabilitación de un edificio que hicimos en Gandía, donde había un soporte de rasilla cerámica y el arquitecto había rehabilitado la fachada, pero necesitaba también dotar de mayor aislamiento a la cubierta para optar a las subvenciones o para escalar la calificación energética del edificio en lo que se habían propuesto un proyecto. No querían tocar la cubierta, era una cubierta que no estaba dando ningún problema en temas de impermeabilización, y lo que optaron fue por este sistema, por colocar una losa filtrante sobre el pavimento existente. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de cómo queda este pavimento y cómo tenéis a la izquierda la inverlosa. Esta era una inverlosa de 8 centímetros. Se colocó un geotextil sobre la cubierta existente y ya directamente se fue colocando la inverlosa, y con una actuación muy sencilla ya se le dotó de un aislamiento térmico importante a lo que es la cubierta del edificio. Aquí tenéis el detalle del cambio de rasante, de lo que es la cubierta, y aquí tenéis otro ejemplo de cómo una solución con inverlosa ayuda a mejorar el aislamiento térmico de un edificio. En este edificio nos parece curioso porque el arquitecto aquí optó por un sistema de colocar un sistema drenante por debajo de la inverlosa, con lo que se aseguraba que si llovía y quedaba un poco de humedad, esa humedad iba a filtrar y se iba a evaporar fácilmente. ¿Vale? Es otro sistema que nos parece bastante interesante. Y otra solución, en el anterior simplemente se colocaba el geotextil por encima de la cubierta existente y por debajo de la losa filtrante. Aquí el arquitecto optó por un geotextil y un sistema drenante. Y esta obra es del 2016, es el Colegio de Médicos de Valencia. Aquí tenemos otro ejemplo de una rehabilitación de un edificio existente donde ya se coloca lo que es un sistema de impermeabilización sobre la cubierta existente. Vemos que tenemos aquí en la parte inferior tenemos el acabado cerámico. Se ve negro porque ya se le ha colocado una primera imprimación con primer SR para después colocar la impermeabilización por encima de ese acabado cerámico. En este caso se optó por un sistema bicapa de lámina asfáltica. Y vemos como después se coloca una primera capa de XPS, de poliestireno expandido, y se remata la cubierta o se finaliza la cubierta con una losa filtrante. ¿Vale? Con lo que estamos haciendo es poner la impermeabilización encima de la cubierta existente, colocar el aislamiento y colocar finalmente la losa filtrante para que esa cubierta siga siendo transitable. ¿Vale? Al ser una cubierta invertida, el único tipo de aislamiento que podemos usar es el XPS, porque, como sabéis, el XPS tiene la propiedad de que es un aislamiento de célula cerrada que no absorbe humedad.
y es el indicado para este tipo de cubiertas. Aquí veis el resumen de lo que es el sistema: el soporte de arcilla cerámica, la imprimación primer SR, las láminas Politaber, el geotextil separando la lámina y el XPS. Aunque son materiales compatibles, siempre recomendamos poner un elemento de separación, una primera plancha de XPS de 4 centímetros y por último la inverlosa de 4 centímetros. Vale, ahora vamos a ver un sistema que hemos desarrollado en Chova para rehabilitar o para mejorar al mismo tiempo lo que es la impermeabilización de un edificio existente y lo que es el aislamiento térmico. ¿Vale? Y nos basamos en un producto que se llama Chovaterm. El Chovaterm es un producto, es un rollo de tiras de XPS que ya tienen la lámina asfáltica adheridas a él. Puede ser monocapa con una lámina autoprotegida o puede ser bicapa. La lámina asfáltica ya no tiene el acabado en gránulo para colocar una capa de una segunda lámina acabada en gránulo. ¿Vale? El sistema monocapa se usa para cubiertas inclinadas con pendientes mayor del 15% o para cubiertas planas no transitables, con una pendiente entre el 5 y el 15%. Y el sistema bicapa se usa para cubiertas planas bajo protección entre una pendiente de 1 y un 5% o cubiertas planas no transitables autoprotegidas. Cuando terminamos con un acabado en gránulo, esa cubierta es simplemente visitable a efectos de mantenimiento, pero no es transitable. Si acabamos el Chovaterm con una losa filtrante como la que hemos visto antes, una inverlosa, este sistema pasa a ser transitable. Es un sistema que perfectamente se puede usar en obra nueva. Vale, y aquí tenemos el ejemplo de una rehabilitación de una comunidad de vecinos donde se opta por el sistema Chovaterm. Veis que está la cubierta con distintas capas de pintura acrílica que tenían problemas de impermeabilización y finalmente ya deciden cambiar lo que es la impermeabilización del edificio. Y al mismo tiempo que cambian la impermeabilización del edificio, deciden mejorar lo que es el aislamiento térmico de la cubierta. Aquí se optó por una solución, luego veremos que el Chovaterm se puede instalar con una fijación mecánica o con una fijación adherida. Aquí, como no teníamos claro el estado de lo que es la pintura, ¿vale? Optamos por una fijación mecánica. Y aquí veis a los operarios cómo van desenrollando los rollos de Chovaterm y los van fijando mecánicamente. El sistema es muy sencillo, se coloca el rollo, se fija mecánicamente y luego veis que los rollos tienen una banda de solape en la parte superior que al colocar el rollo de la siguiente tira, esa banda de solape cubre lo que son las fijaciones mecánicas. Aquí veis cómo el aspecto de la cubierta, como es una cubierta, pasa a ser una cubierta no transitable, simplemente visitable, porque tiene un acabado en gránulo. El sistema era una cubierta con rasilla cerámica, con antiguo revestimiento acrílico y se le colocó un Chovaterm XPS 50 Polpi 30. Esto quiere decir que el espesor del XPS es de 5 centímetros y una Politaber Combi 50G. Se termina con una lámina acabada en gránulo mineral. Aquí vemos otro ejemplo de una cubierta, de la rehabilitación de una cubierta. Es una cubierta con un acabado en gránulo. Veis que la cubierta está ya muy deteriorada. ¿Vale? Y se opta otra vez por un sistema Chovaterm bicapa con una fijación mecánica, fijada mecánicamente sobre la antigua cubierta. Este sistema, las ventajas que tiene es que no tienes que actuar sobre la cubierta existente, no tienes que demoler nada, no tienes residuos porque prácticamente el material que está instalado en la cubierta no lo tienes que arrancar y es un sistema que da un gran rendimiento. Es un sistema muy rápido y ocasiona poca molestia a los vecinos de las partes inferiores o de las plantas inferiores. Vale, aquí se optó por un sistema Chovaterm XPS 50 Polpi 30. Esta es la foto de la izquierda, veis el Chovaterm con la lámina Polpi 30 y se terminó, que veis en la foto de la derecha, veis al final, como ya se ve un blanco, se terminó con una lámina Politaber Nature Combi 50G, que es una lámina fotocatalítica, una lámina descontaminante. Aquí podéis ver el aspecto de
de esta lámina. Es una lámina blanca que, como he comentado antes, es una lámina descontaminante, fotocatalítica, que transforma los óxidos de nitrógeno en nitratos. Aquí tenemos otro ejemplo interesante de las ventajas de un sistema como el Chovaterm. El Chovaterm, al tener las tiras de XPS cortadas, tiene cierta flexibilidad y está muy indicado para cubiertas curvas. Aquí tenemos la rehabilitación de un edificio en Huelva donde tenía realmente aquí pone teja shingle existente, realmente es una especie de acabado en hormigón que tiene un aspecto similar a una teja, ¿vale? Y lo que se opta, los vecinos de las plantas inferiores tienen problemas de humedad, pero sobre todo tienen problemas de temperatura. No quieren actuar por el interior de la vivienda y la única opción en este tipo de cubierta es actuar por la parte exterior. Aquí veis cómo están los operarios con sus elementos de seguridad colocando lo que es el Chovaterm. Este Chovaterm es un Chovaterm monocapa. Aquí no vamos a un sistema bicapa. El propio acabado del Chovaterm ya tiene el aspecto final que se va a quedar visto. Y aquí veis un poco el edificio más avanzado, como ya tiene todo el sistema de impermeabilización de la cubierta casi finalizado y al mismo tiempo se le dota de 5 centímetros de aislamiento térmico. Lo bueno que tiene este sistema, como podéis ver, es que se va adaptando a las curvaturas del edificio. Os he comentado antes, este sistema puede ir fijado mecánicamente o puede ir adhesivado con una solución que hemos desarrollado junto a la empresa Soudal. ¿Vale? Las ventajas del Chovaterm adhesivado, además de la velocidad de ejecución, es sobre todo que no perforas la cubierta existente, ¿vale? Con lo que estás aumentando la seguridad de la misma. Cuando no sabemos el estado del soporte, no sabemos si la lámina existente o si las pinturas que se han colocado a posteriori están en buen estado, siempre vamos a recomendar la fijación mecánica. Pero si como técnicos vemos o podemos comprobar que el soporte tiene una buena adherencia a lo que es el elemento estructural, con la fijación adhesivada no vamos a producir perforaciones en lo que es la cubierta o en la lámina preexistente. Entonces, sí es verdad que el nuevo Chovaterm ya de por sí tendría que otorgar una impermeabilización total a lo que es la cubierta, pero bueno, en este caso, además del Chovaterm, tendríamos la cubierta existente que no hemos perforado. Bueno, otra de las ventajas del Chovaterm adhesivado, aparte, es la molestia que podamos generar a los vecinos. Al final, todos estos anclajes, los anclajes en la fijación mecánica se colocan con taladro, con lo que vas a producir unas molestias. Con el Chovaterm adhesivado, los vecinos de las plantas inferiores prácticamente no se van a enterar que estás actuando sobre el elemento de cubierta. El Chovaterm adhesivado se puede colocar sobre planchas de XPS. Podemos adhesivar las planchas de XPS sobre el soporte existente y ya encima de esas planchas de XPS colocar en el Chovaterm adhesivado. ¿Vale? Esto en el caso de que con el espesor del Chovaterm, que llega a los 6 centímetros, no tengamos suficiente y necesitemos reforzar lo que es el aislamiento con planchas de XPS. Aquí es una prueba que hicimos en las instalaciones de Chova de cómo actuaba el adhesivo sobre un XPS liso y un XPS ranurado. Y vimos que la adherencia del adhesivo de Soudal es igual en un XPS liso que un XPS ranurado. No hace falta usar un XPS ranurado para desarrollar estos sistemas adhesivados. Y aquí, por último, vemos otro ejemplo de una cubierta, cómo se ha rehabilitado la cubierta con el Chovaterm. En la imagen número 1 tenemos el Chovaterm colocado sobre la cubierta, la primera capa que se está anclando mecánicamente. La segunda imagen vemos el Chovaterm ya completamente colocado, a falta de colocar la última capa, porque esta solución es una solución bicapa, a falta de colocar la última capa con la lámina autoprotegida, que es la imagen 3, como queda la cubierta. Vale, ahora vamos a hablar un poco de los sistemas que hemos desarrollado en Chova para la rehabilitación acústica, ¿vale? Tanto en mejora de tabiques como aislamiento en locales de actividades o como acondicionamiento de los locales. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? a los conceptos que creo que son importantes entender, ¿vale?
tenemos que tener claro cuando hacemos una rehabilitación de una vivienda, un edificio, un local, cuando queremos mejorar acústicamente el local, tenemos que identificar de qué ruidos o qué ruidos son los que queremos aislar. Si son ruidos, si es una transmisión aérea, si es un ruido de impacto, si es un ruido de vibraciones por maquinaria existente. En función del tipo de ruido que tengamos en este local o en el vecino o en los locales adyacentes y queramos aislar, tendremos que optar por una solución u otra. Tipos de ruido aéreo que tenemos, pues bueno, todo esto lo conocéis, pero vamos a hacer un pequeño resumen, pues la música de la vivienda contigua, conversaciones, el tráfico de la calle, es una transmisión de ruido aérea, el ruido de impacto, las pisadas, las caídas de objetos, los arrastres de los muebles. Y el ruido por vibraciones, pues son las vibraciones de las máquinas que tenemos, las máquinas de bombas del edificio, una lavadora, una máquina de aire acondicionado o sistemas de presión, bombas de presión en un edificio. ¿Vale? Nosotros nos gusta diferenciar entre aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. ¿Vale? Tenemos materiales que son aislantes acústicos y materiales que son absorbentes acústicos, como luego veremos. Si queremos aislar acústicamente un espacio, lo que necesitamos es evitar que el ruido traspase ese espacio. Si lo que queremos es acondicionar ese espacio, lo que necesitamos es evitar que el ruido rebote o reverbere en este espacio. ¿Vale? Muchas veces nos pensamos que, por ejemplo, un elemento absorbente es un elemento aislante acústico y no es así. Un elemento absorbente es un elemento que ayuda al acondicionamiento acústico del local. No por meter más elemento absorbente vamos a mejorar el aislamiento acústico de transmisión entre una sala u otra. Cuando tenemos un local ya tenemos que actuar sobre los dos sistemas, evitar que el sonido pase de un local a otro mediante aislantes acústicos y al mismo tiempo acondicionar ese local para que el confort acústico en ese local sea el adecuado. Entonces ya tenemos que hacer una combinación de absorbentes y aislantes. Hago esta introducción porque ahora veremos un poco los diferentes sistemas que tenemos para actuar sobre cada tipo de ruido. Si clasificamos los materiales en función de sus propiedades, tenemos absorbentes acústicos, como puede ser una napa de poliéster que se coloca entre los montantes de sistemas de pladur, un aglomerado de poliuretano, un chogapren, que es un elemento absorbente con mayor densidad que la napa de poliéster y al mismo tiempo que absorbente ayuda un poco a lo que es el aislamiento acústico. Tenemos fieltros geotextiles que se comportan simplemente como absorbentes acústicos o tenemos elementos para el acondicionamiento acústico para quedar vistos en los espacios. Tenemos el Chovacoustic Deco y el Chovacoustic Decotec, ¿vale? Que es resistente al fuego. Luego veremos una actuación en un bar con este tipo de sistemas. Como he comentado antes, la napa de poliéster es un elemento que se coloca entre los montantes de una tabiquería de pladur. Es un sustitutivo de la lana mineral, ¿vale? Y las ventajas que tiene es que es menos pesado, es de fácil colocación, no es tóxico, actúa también como aislante térmico y tiene un buen comportamiento al fuego. Es un BS1 de 0 y tiene un gran coeficiente de absorción acústica, ya que es un material poroso. Los aislantes acústicos son elementos de muy alta densidad. Al final, cuando queremos aislar acústicamente un espacio de otro, lo que necesitamos es dotar de mucha masa a ese elemento de separación para que el sonido no pueda pasar. Tenemos láminas viscoelásticas que tienen con muy poco espesor, tenemos mucha densidad, con lo que tienen unas buenas propiedades como aislantes acústicos. Este tipo de láminas lo que van a hacer es aumentar lo que es la masa de un tabique con muy poco espesor. Cuando hacemos un tabique, muchas veces pensamos que la lana mineral es lo que actúa como aislante acústico, pero no es así. Por ejemplo, en un tabique de placa de yeso laminado con una lana de roca de 40 milímetros y 2 placas de yeso de 15, el 80% de lo que es el aislamiento acústico te lo da las placas, no te lo da el aislamiento
el absorbente acústico que tenemos entre las placas. Por eso es importante tener el concepto de que para aislar acústicamente, sobre todo necesitamos masa. Y los absorbentes acústicos pueden ayudar a mejorar ese aislamiento, pero para eso vamos a necesitar grandes espesores. ¿Qué hacemos con estas láminas viscoelásticas? Pues aquí podéis ver un ejemplo de cómo se usan estas láminas viscoelásticas. Si veis en la parte de la derecha, veis un tabique con una estructura de doble placa de yeso, y después veis la doble placa de yeso con la lámina viscoelástica en medio. Si veis la gráfica, veis cómo actúa acústicamente el tabique sin la lámina viscoelástica y cómo mejoramos la acústica de ese tabique colocando una lámina que aumentamos el espesor de esas dos, la densidad de esas dos placas sin apenas aumentar el espesor. Pero sobre todo, si os fijáis en las altas frecuencias, en las frecuencias a partir de 3000 hercios, lo que es la placa entra en resonancia, entra en la frecuencia crítica y deja de funcionar bien acústicamente. Y lo que hace el material este es corregir ese descenso de aislamiento acústico de la propia placa, ¿vale?, en estas frecuencias altas. Entonces estamos aumentando 6 decibelios de aislamiento del tabique, que es muchísimo, prácticamente sin aumentar apenas el espesor del tabique. Y sobre todo eliminamos esta frecuencia crítica que se produce por la resonancia que tienen los materiales de escayola. Aquí veis un ejemplo de cómo se colocan estos elementos viscoelásticos. Tenemos la primera plancha la primera lámina de pladuro de escayola, y luego se coloca el elemento viscoelástico para ya finalizar con la colocación de la segunda placa de cartón yeso. Vale, ya sabemos ya hemos explicado la diferencia entre aislantes y absorbentes, y aparte tenemos los compuestos multicapas. Los compuestos multicapas son compuestos que mezclan los dos aspectos. Son materiales que tienen parte absorbente y parte aislante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando, estamos generando el concepto de muelle masa muelle en muy poco espesor. El sonido tiene que atravesar un elemento absorbente, con lo que no produce reverberación, luego tiene un elemento aislante y vuelve a tener un elemento absorbente, ¿vale? Y con esto estamos mejorando muchísimo lo que es el aislamiento de un tabique o de un sistema mediante elementos de muy bajo espesor, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado en Chova elementos como el Chova Acoustic 3565, que es una lámina viscoelástica adherida a un filtro geotextil, o el Chova Acoustic Plus Fieltex, que es un elemento geotextil, una lámina viscoelástica y otro elemento geotextil. Y el panel 65 LR, que es una lana mineral a la que adherimos un elemento viscoelástico de alta densidad. A partir de todos estos sistemas que vamos desarrollando, desde absorbentes, aislantes o elementos multicap, ya podemos empezar a desarrollar sistemas en función de las necesidades de la rehabilitación que vamos a cometer y sobre todo del espesor que necesitamos, ¿vale? Nosotros desarrollamos sistemas, tenemos en la web sistemas desarrollados, sistemas tipo, pero muchas veces lo que hacemos es prescribir junto con los técnicos en función de unas necesidades de aislamiento y de espesor. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema que hemos desarrollado, es un trasdosado de mínimo esfuerzo, donde incrementamos en 19 decibelios el aislamiento de un tabique existente mediante un sistema de montantes, un panel Chova Acoustic 65 LR que se coloca entre los montantes, es una lana mineral con una lámina viscoelástica y un acabado en placa de yeso laminado. Otro sistema es combinar un tabique existente con un sistema formado por un Chova Acoustic 65 Fieltex, un sistema de montantes con una napa de poliéster en el interior y terminar con una capa de yeso laminado. Estamos aumentando el aislamiento de este tabique en 22 decibelios y el espesor de ese revestimiento son 8 centímetros. Otro ejemplo de un sistema ya con muy altas prestaciones sería muy similar al que tenemos anteriormente, pero en vez de finalizar con una
con una placa de yeso laminado, finalizamos con 2 placas de yeso laminado y una lámina viscoelástica en medio. Aquí ya nos vamos a los 11 centímetros, pero el incremento del aislamiento acústico es de 16 dBA. Y por último, cuando no tenemos mucho espesor y necesitamos un aislamiento muy alto, lo que hemos desarrollado es un sistema de aislamiento mediante omegas y el producto Choba Acoustic Plus Fieltex. Si lo veis en la imagen, es el tabique existente, se colocan las omegas y entre las omegas se va colocando el Choba Acoustic Plus Fieltex para ya terminar con una doble placa de yeso laminado y la viscolam entre ellas, la lámina viscoelástica entre ellas. El espesor de este sistema es de 5,2 centímetros y el aislamiento conseguido es de 20 decibelios, la mejora del aislamiento. Es un aislamiento muy potente para tan poco espesor. Este sistema está muy indicado, pues a lo mejor en rehabilitación de un hotel donde no quieren perder superficie de habitación, o la rehabilitación de una vivienda cuando vamos muy justos de espacios, o el propietario no quiere perder espacio de la habitación interior y tiene que aislarse porque es un edificio antiguo o porque está continuamente escuchando lo que pasa en la habitación contigua. Este es el sistema ensayado en nuestras instalaciones. Tenemos el Choba Acoustic Plus Fieltex colocado sobre el tabique existente, las omegas colocadas, en este caso se colocan sobre el Choba Acoustic Plus Fieltex, y ya la finalización del tabique con la placa de yeso laminado. Colocaríamos la placa de yeso laminado, la lámina viscoelástica y otra vez otra capa de yeso laminado. En la imagen anterior veis cómo está colocado el Choba Acoustic Plus Fieltex, los montantes en omega, el primer tabique de placa de yeso laminado, y veis aquí cómo el operario de Choba está colocando la viscolam, la lámina viscoelástica, sobre el yeso laminado para en la imagen inferior volver a colocar esa segunda capa y formar el sistema multicapa. Una vez hemos actuado ya sobre los tabiques, con todos estos sistemas multicapa ya podemos actuar también sobre lo que es la parte inferior de un forjado. Tenemos que aislar en nuestro local de la planta superior, no podemos actuar sobre la planta superior porque es otra propiedad, ¿vale? Tenemos sistemas desde un simple techo colgado con un absorbente acústico, con una Choba Napa, hasta un techo colgado combinado con en el segundo ejemplo, con un Choba Acoustic LR adherido al techo y una doble placa con la viscolam. O un tercer sistema con una napa de poliéster, una Choba Napa, o la doble placa con el viscolam. En función de las necesidades que tenga el proyectista, nosotros planteamos un sistema u otro. Aquí veis el ejemplo de una rehabilitación o la adecuación de un local. Creo que este local era un bar o un pub. Estaban muy preocupados de que pasara el sonido a la vivienda superior, entonces solo podían actuar sobre su local, y veis cómo van colocando todo el elemento absorbente, todo el Choba Acoustic Plus Fieltex, adherido o fijado mecánicamente a lo que es el techo, para luego ya empezar a colgar los sistemas de montantes y colocar el falso techo. Aquí esta solución es distinta. Aquí tenemos otro local donde tenemos el Choba Acoustic LR. Veis que está adherido en la foto de la derecha. Veis que tenéis los paneles de lana de roca con lámina viscoelástica fijadas al techo existente. Los perfiles desde los que se va a colgar el nuevo techo. Se coloca una primera capa de yeso laminado con un elemento absorbente por encima, en este caso una lana mineral. Se hubiera podido usar perfectamente una napa de poliéster, la Choba Napa. Perdón. Y ya este sistema, no están las imágenes, pero este sistema ya se completa con una lámina viscoelástica por debajo de esta placa de escayola y otra placa de escayola para reforzar lo que es el sistema.
Cuando no podemos actuar por la parte interior del forjado, tenemos que buscar un sistema para actuar por la parte superior. Si el problema que tenemos es un ruido de impacto, pues usaremos un sistema antiimpacto, un polietileno reticulado como el Chuva Impact RT o un elemento antiimpacto como el Chuva Impact. Pero cuando necesitamos dotar al piso de arriba de un aislamiento antiimpacto y además un aislamiento acústico, tenemos productos multicapa como el Triacoustic, que es una lámina viscoelástica adherida a una lámina antiimpacto, con lo que estamos, al mismo tiempo que estamos evitando que el ruido de impacto pase de un forjado a otro, estamos al mismo tiempo aislando acústicamente lo que es un forjado de la planta inferior. Y ya para sistemas donde necesitamos un aislamiento bastante potente, tenemos combinaciones como el panel multiaislante y combinar el panel multiaislante con un Chuva Impact Plus de alta resistencia para después colocar la solera sobre estos dos elementos. Al final, estos tres sistemas son sistemas que hemos desarrollado en proyectos específicos, pero en función del proyecto y de las necesidades, todos estos materiales se pueden ir combinando y buscar el sistema más apropiado. Aquí veis un ejemplo de la colocación de un sistema multicapa de un aislante en combinación con una lámina antiimpacto sobre un forjado. Esto es una obra nueva, no es exactamente una rehabilitación, pero podría usarse en una rehabilitación. Aquí querían aislar acústicamente esta vivienda de la planta inferior, aunque la planta inferior va a ser un local de actividad, no se fiaban de que ese local de actividad tuviera un aislamiento acústico importante, por lo que decidieron aislar acústicamente la primera vivienda del local inferior. Veis que se coloca la lámina antiimpacto con la lámina aislante para ya luego sobre esta colocar el mortero de nivelación. Aquí un ejemplo de actuación en un local donde teníamos unos problemas bastante grandes de ruido por instalaciones y lo que hacemos es usar el Chuva Acoustic 35 Fieltex como aislante acústico de un sistema de bajantes. El fieltro de poliéster está por la parte, el fieltro textil está por la parte interior, queda el elemento viscoelástico por la parte superior, con lo que estamos separando ese elemento de masa de lo que es el otro elemento de masa, que sería la tubería de PVC, y estamos formando ese sistema de masa-muelle-masa que evita que el sonido salga a la parte exterior. ¿Vale? Quería mostraros esta imagen porque me parece bastante interesante cómo sobre una instalación de PVC existente que no podemos cambiarla, podemos actuar sobre ella para mejorar el aislamiento acústico de la misma. Y ya por último, quería hablaros de lo que es el acondicionamiento acústico de locales. Aquí tenéis un ejemplo de cómo en un restaurante, este es un proyecto que nos pidieron, tenían unos grandes problemas de reverberación y usamos lo que es un elemento absorbente ignífugo, el Chuva Acoustic Deco, ¿vale? Para reducir la reverberación de este local. Al tener una forma cuadrada, lo que optamos es por colocarlo. Nuestros técnicos acústicos nos indicaron que para reducir notablemente lo que es la reverberación del local necesitábamos cubrir un 50% de la superficie del techo, más o menos, y lo que optamos es por esta disposición a tres bolillo, que decorativamente pues quedaba bastante interesante. Y bueno, y al mismo tiempo que decorábamos un poco lo que es el espacio, mejorábamos acústicamente el mismo. Y por último ya os voy a mostrar un proyecto de rehabilitación de un local donde tenemos todos los sistemas. Tenemos la parte del suelo donde se coloca la lámina antiimpacto. Esta lámina antiimpacto no solo evita que el suelo pase de un forjado o de un espacio al espacio inferior, también nos está evitando que las vibraciones que se producen en este pavimento se transmitan a lo que son las paredes colindantes y por ende a los locales colindantes o a los locales superiores e inferiores. ¿Vale? Por eso es importante siempre actuar también sobre el suelo. Aquí tenemos el ejemplo de la lámina antiimpacto con el mallazo. En la parte derecha veis cómo están colocando ya el mortero de regularización y cómo tenemos todas las paredes y todo el techo aislado acústicamente.
Luego de este aislamiento acústico ya se combina con un absorbente acústico, con un falso techo, un absorbente acústico. Veis que está colocando el operario lo que son los absorbentes acústicos en la imagen de la izquierda. Veis las placas, la primera línea de placa de yeso laminado, y sobre la primera placa de yeso laminado se coloca ya la lámina viscoelástica. Si veis en la foto de la derecha, veis que los operarios están colocando la lámina viscoelástica y uno de los operarios está abajo levantando lo que es esta lámina, para que tengáis una idea de cómo se van colocando. Esta lámina puede ser autoadhesiva o se puede fijar mecánicamente. Y ya por último, veis el local con ya la capa acabada o el cerramiento acabado de placa de yeso laminado, y las dos imágenes inferiores de cómo se ve el local terminado. ¿Vale? Es un local que al ser una escuela de danza iba a tener una música constante y una música muy alta, además de que iba a tener unas grandes vibraciones por las propias pisadas de los bailarines, y no querían tener problemas con los vecinos. Y bueno, con esta solución integral, aunque no lo parezca en las dos imágenes inferiores, es un local que está completamente aislado acústicamente. Y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Recordaros que desde el Departamento Técnico de Chova, aunque hemos visto solo sistemas específicos para rehabilitación, hacemos un asesoramiento directamente con los técnicos para cualquier tipo de proyecto. Si necesitáis algún asesoramiento, si necesitáis que revisemos algún proyecto, tenéis alguna duda de una solución acústica, un local de actividad, el Departamento Técnico de Chova está para esto, para colaborar con ustedes, para proponer soluciones y para compartir un poco la experiencia que tenemos en el sector. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas, no sé dónde se ven las preguntas. Aquí a través del chat, però... Deixa de compartir. Ai, el chat, espera. Déjame... Si algú té alguna pregunta, la pot fer mitjançant el micròfon o bé pel xat. Molt bé. Vale. Pues si no hi ha més preguntes, he acabat 8 minuts abans, pues que tinguin 8 minuts més de descans. Vale, reprendrem la sessió a la tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins després. Gràcies.